vamos a hacer la capacitación acerca de almacenamiento. Entonces, yo organicé un temario. El todo es que hoy alcancemos a cubrir, ojalá, ese temario. Entonces, muy seguramente vamos a pasar por conceptos que alguno de los dos ya tiene por su experiencia, su conocimiento, pero es necesario pasar por ahí para que vayamos viendo el resto de cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con los discos. Cuéntenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, listo. Entonces, primero para los discos es necesario diferenciar tecnologías, diferenciar sus capacidades y demás. Entonces, ¿qué es un disco duro? ¿O ustedes qué tienen entendido como un disco duro? Bueno, se puede guardar información, ¿no? Sí, exactamente, el dispositivo para almacenar información. ¿Listo? Entonces, esos dispositivos de discos tienen diferentes tecnologías. Entonces, cuando hablamos de un disco rotacional, hablamos de un disco duro como los que nosotros teníamos antes en nuestros computadores. Creo que ya ahorita todos son sólidos, o los modelos que tienen ustedes, pero antes teníamos discos rotacionales. Esos discos rotacionales era porque al final de cuentas, adentro traían un dispositivo, un disco y una aguja que leía rápidamente los sectores del disco. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de las tornamesas, los discos con estas agujas. Funcionaba de una forma muy similar, pero pues con una velocidad muchísimo más alta, ¿sí? Entonces, a esos discos les vamos a llamar discos mecánicos, o ustedes los encuentran relacionados como HDD. Bien. O la otra tecnología serían discos de estado sólido. Los discos de estado sólido son discos que eh, por fuera lucen igual, pero por dentro no tienen ningún componente mecánico precisamente, sino que simplemente son una serie de circuitos que almacenan la información. Por ejemplo, una USB. Una USB es un medio de almacenamiento sólido. Porque si ustedes se dan cuenta, entonces eso no trae absolutamente nada que gira. Y hay una nueva tecnología que tenemos el día de hoy, emergente en el mercado, o sea, a pesar de que lleva un par de añitos, todavía está emergente, y es la tecnología que ustedes tienen allá, que se llama NVMe. Los discos NVMe, o los que ustedes pueden conocer de pronto por sus equipos como M.2. De todas maneras, ahorita los vamos a ver. Entonces, yo les voy a ir por aquí mostrando imágenes de referencia. Entonces, me voy a apoyar aquí como el buscador de imágenes de Google para mostrarlo. Entonces, fíjense, esto es un disco duro mecánico, ¿sí? No se ve así por fuera, sino se ve así por dentro, lo que yo les decía. Tiene un disco y tiene una agujita que lo va leyendo rápidamente. Por fuera los vemos de esta forma, eh, y los podemos ver en varios factores de forma. Los vamos a ver grandes y también los podemos ver pequeños. Fíjense esto que está acá. Esta imagen es muy importante. Fíjense que aquí tenemos un disco de 3.5 pulgadas y uno de 2.5 pulgadas SSD. Entonces, fíjense que aquí hay dos temas. El primero, el de arriba es un disco duro, perdón, un disco duro mecánico, y el de abajo es un disco duro estado sólido. Fíjense que ya no hay disco, ya no hay aguja, sino que es esta serie de circuitos integrados. Bien, eso en primer lugar. Segundo, el tamaño. Los discos duros de 3.5 pulgadas son grandes, es decir, de punta, en diagonal, si yo los mido, miden efectivamente 3.5 pulgadas. Los otros discos duros son de 2.5 pulgadas, pero no quiere decir que todos los de 2.5 sean sólidos, ni que todos los de 3.5 sean mecánicos. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a encontrarse esas tecnologías, en esos tamaños en diferentes tecnologías. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cuáles son las clases de discos. Aquí vamos a hacer una pirámide, y en esa pirámide vamos a colocar el tema por capacidad y por velocidad. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar que nuestra capacidad aumenta hacia abajo. Vamos a colocar aquí capacidad. Capacidad. Va en aumento hacia abajo, ¿cierto? El precio
de un disco va en aumento hacia arriba, aumenta hacia abajo, aumenta hacia arriba, y la velocidad aumenta hacia arriba. Se los explico mejor. Por aquí en el nivel más bajo tenemos los discos duros de estado mecánicos de 7200 revoluciones. ¿Sí? 7200 revoluciones por minuto. Entonces, si ustedes miran un disco duro, el disco duro va a tener revoluciones por minuto. Aquí hablamos a nivel Enterprise, ¿no? Si ustedes miran uno por allá viejito de sus casas, o sea, de cualquier casa, un disco duro mecánico de usuario, era de 5600, creo. Pero hablando de empresas, el disco duro más lento es de 7200 revoluciones por minuto. Ese disco duro de 7200 revoluciones por minuto es el disco duro más lento del mercado, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿por qué compran eso? Sí, es el más lento, pero fíjense que el precio es más bajo y la capacidad puede llegar a ser mayor, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, un disco duro, en estos discos duros puedo encontrar capacidades de 16 teras por disco fácilmente a un bajo precio. Entonces, quiere decir que a esto yo le puedo dar un uso. ¿Qué uso le puedo dar? ¿Qué uso creen que ustedes que le puedo dar si no lo puedo utilizar para producción porque es lento, pero sí puede guardar mucha información? ¿Qué uso creen que les podría dar? No sé, una segunda copia, algo así. Casi, y dicho de otra forma, ¿qué es? ¿Mm? No sé. Bueno, usted lo ha dicho en otras palabras, estos discos se utilizan para backup. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Siguiente en la lista. Están los discos duros mecánicos de 10.000 revoluciones por minuto. Y siguiente en la lista, discos duros de 15.000 revoluciones por minuto. Listo. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar aquí del uso. La cuestión con estos discos duros fue que hasta hace más o menos unos, unos 6 años, 7 años más o menos, estos discos duros eran los utilizados en producción para los sistemas operativos, es decir, eran los discos más rápidos de producción. Y por tanto ahí se colocaban los sistemas operativos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que llegó la siguiente generación y llegó el disco SSD, que son los discos de estado sólido. Ya no tienen revoluciones por minuto, ¿sí? Ya no, como ya no giran, entonces ya no existe el concepto de revoluciones por minuto, sino que existe el concepto de IOPS. Aquí también, en los de abajo también existe el concepto de IOPS, solamente que no era una medida que le pusiéramos atención. Aquí sí ya existe el concepto de IOPS para ver qué tanto rendimiento me da un disco eso, qué velocidad me da un disco eso. Entonces, lo que pasó cuando aparecieron estos es que inmediatamente la producción se volcó allá, la producción se volcó a estos discos de acá y se dejaron de comercializar o dejaron de ser atractivos en el mercado estos discos de acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los discos de SSD reemplazaron esa producción. ¿Sí soy claro hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Siguieron vigentes en el mercado estos discos y estos discos que están acá. Bien. Regálenme un momento, por favor, que es una llamada importante.
Qué pena con ustedes. Entonces aparecieron, recapitulando un poquito lo que está diciendo, aparecieron los discos de estado sólido y ahí se empezaron a colocar las producciones, ¿no? Y ya lo siguiente que aparecen en la lista aquí son los discos NVMe, que los discos NVMe lucen supremamente diferente a lo que luce un disco duro normal. Un disco NVMe luce de esta forma. Fíjense acá cómo están. No sé si alguno de ustedes había visto un disco de estos. No. No, señor. Listo, fíjense, esto es un disco duro de 1 tera. Fíjense que dice 1000 GB. Entonces es un disco duro de 1 tera, es apenas una tarjetica. Esto es igual de largo a un dedo de nuestra mano, pues más o menos promedio. Entonces es bien pequeñito. Aparecen los discos NVMe. Por tanto, los discos NVMe también llegan teniendo aplicación de producción y también de base de datos, que los de base de datos son los discos normalmente que necesitamos más rápido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, fíjense que ustedes dirán, no, pues ya reemplazó al estado sólido. ¿Por qué no ha reemplazado al estado sólido? ¿Cuál es la gran falla de esto? El costo. Son costosos. Bien. Entonces, al ser costosos, pues todavía hay empresas que compran sus almacenamientos en discos de estado sólido convencionales y no en NVMe. Bien. Y por aquí IBM saca la punta ya de esta pirámide, sacándose una vaina tremenda del bolsillo y es algo que se llama Flash Core Module of FCM, que es lo que ustedes manejan hoy. O sea, hoy ustedes tienen el top de almacenamiento, realmente ya ustedes están administrando el top de almacenamiento. ¿Y qué es un Flash Core Module? Entonces resulta que un Flash Core Module, al final de cuentas, es un NVMe, pero es un NVMe organizado. ¿Qué quiere decir NVMe organizado? Entonces, resulta que estos discos duros que ustedes están viendo acá, como este crucial, cuando yo utilizo almacenamientos NVMe, cojo y reemplazo estos discos allá en la tarjeta y listo, se usan. Pero lo que hizo IBM fue coger una caja de un disco duro de 2.5 pulgadas. A ver si lo puedo dibujar. Yo soy un poquito malo con el dibujo. Cogí un disco duro, una caja de un disco de 2.5 pulgadas. A esa caja de 2.5 pulgadas adentro le metió 2 o más discos NVMe 1 y el 2, ¿cierto? Por aquí están conectaditos. Y adicional le metió aquí una pequeña capa de procesamiento. Esa capa de procesamiento hace que en ese procesamiento se esté haciendo las operaciones de compresión y de duplicación que vamos a ver más adelante, qué es lo que significa cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué hace el almacenamiento? El almacenamiento, para cada espacio que trae también sus capacidades de compresión y duplicación, haciendo que yo fácilmente pueda tener tasas de compresión y duplicación de 4:1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 4 teras almacenadas, como con cada 4 teras que yo le mande al almacenamiento, realmente va a ocupar el interior del almacenamiento 1 TB. ¿Sí soy claro con el concepto? Señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que es muy importante conocer esto para saber qué tenemos. Entonces, resumiendo un poquito, y aquí voy a tratar de hacer la capacitación un poquito dinámica. Brian, cuénteme, ¿cuál es la tecnología de disco más cara? La máscara, la BM, ¿no? Sería la NVMe o en este caso Flash Core Module. Bueno, NM organizado, ¿no dice usted? Sí, pues cuando les pregunten, o sea, para hablar en términos de los que nos habla el cliente, son los Flash Core Module o FCM. Ah, ok. Esto significa Flash Core Module. ¿Listo? Listo.
Diana, cuéntame cuál es la tecnología de almacenamiento que utilizamos actualmente más barata. Bueno, se supone que la de los estados mecánicos, o sea, sí, fue la más barata, pero pues esto ya pasó y creería que la más económica ahorita sería SSD, estado sólido, ¿no? Teniendo en cuenta Mm, que ya las anteriores hayan salido. no, pero fíjate que aquí todavía utilizamos una. Mira esta. Ah, sí, para la de backup, ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces, eso es una muy buena respuesta. Para almacenamiento, para almacenamiento de producción, ya la más barata son los discos de estado sólido, pero para backup, entonces, el medio más barato son los de 7200. Los discos duros de 7200. ¿Sí? Entonces, esa es la más barata en cuanto al byte de información. ¿Listo? ¿Y cuál es la más rápida? Cualquiera de los dos que me responde. La más rápida. Sí, la que nos da el mejor rendimiento. Pero en cuanto a que a producción o otro tipo de cosas. No, O bases producción, de sí. datos o Cualquiera, sea, lo que sea. yo diría que la NVMe. Exacto, el Flash Core Module es la que nos da el mejor rendimiento. Listo, entonces, eso cubre el primer tema que es el tema, las tecnologías de los discos. Entonces ahora vamos a hablar de los arreglos. Entonces, vamos a irnos por aquí a un ladito y vamos a ver qué es o qué son los arreglos de discos. Los arreglos de discos, esto también se puede llamar un storage pool. Por favor, Brian, que administra TCM, no es el mismo storage pool de TCM. También se puede llamar un volume group. eh, Creo que así ustedes se lo están viendo en el almacenamiento. Bueno, lo podemos llamar de esta forma. Igual en el almacenamiento vamos a ver dónde está cada uno de estos conceptos. Entonces, un storage pool o un volume group no es más que un arreglo de discos, independiente de la tecnología. O sea, aquí ya olvidémonos de la tecnología, sino independiente de la tecnología. Entonces, vamos a pensar que nosotros tenemos por aquí una serie de discos. Vamos a colocar 5 discos. En estos 5 discos vamos a tener cada uno una capacidad de 1 TB. 1 TB, 1 TB, 1 TB y 1 TB. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo voy y guardo un dato, si por aquí está mi sistema operativo y mi sistema operativo envía el dato A y lo guarda acá, ¿sí? Y mi dato B lo envía y lo guarda acá. ¿Qué pasa si yo pierdo uno de estos discos duros? O si yo, al menos uno, pierdo el disco número 3. Entonces mi dato B inmediatamente se pierde. ¿Sí? Entonces, de nada me sirve a mí tener un almacenamiento a nivel empresarial cuando mi punto de falla es solamente uno. Es decir, yo solamente tengo una oportunidad de que se dañe un disco para para perder información. Entonces, es ahí donde aparece el tema de arreglos, para tener tolerancia a fallos. Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo lo que hace es que junta estos discos como si fuese un solo disco grande, o un solo, por eso se llama pool, piscina. Coge y mete todo esto como si fuese un un solo espacio grandísimo. Entonces, en ese espacio grandísimo, es ahí donde se empieza a definir el nivel de ese arreglo o el nivel de esto. Entonces ahí ustedes conocen RAID, los arreglos RAID. Yo no. Ok. Entonces, esos, meter esos discos dentro de un arreglo lleva una configuración y es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué configuración voy a utilizar o qué RAID voy a utilizar? Entonces aparecen los RAID más comunes en el mercado. Entonces, este arreglo o este pool va a tener necesariamente un nivel de arreglo. Y ese nivel de arreglo, ¿cuáles pueden ser los más comunes? Vamos a hablar primero RAID 0.
Espérame que esto me quedó minúscula, mayúscula. RAID 0. En este disco, en el RAID 0, no hay arreglo. O sea, y es así, aquí no hay arreglo. No hay arreglo. Por tanto, y remitiéndome al ejemplo, la capacidad total sería utilizable. Entonces, remitiéndome al ejemplo, 5 discos duros de 1 terabyte. Entonces, en 5 discos duros de 1 terabyte, si no hay arreglo, la capacidad utilizable al final serían 5 terabytes. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Si de pronto hay algún concepto que no, me dicen de una, lo importante es que queden bien. Entonces, me interrumpen cuando quieran, ¿bueno? Listo. Listo. Tenemos también un RAID 1. En un RAID 1 lo que hacemos es un espejo. ¿Qué es un espejo? Quiere decir que todo lo que se escriba en un disco inmediatamente se va a escribir en el otro disco. O sea, los datos se van a escribir en el otro disco. Entonces, dicho eso, ahí tenemos un castigo del 50% de la capacidad, por tanto, en este ejemplo, 2.5 terabytes sería lo... No, las va a enseñar bien. En este caso, la capacidad solamente sería de 2 terabytes. ¿Alguno alcanza a avisar por qué sería de 2 terabytes solamente la capacidad? No, No, listo. yo no. No, señor, no. Listo. Pensemos en que yo tengo un espejo. Cuando ustedes se miran en un espejo, ¿cuántos Brian o cuántas Dianas hay? Está el real y está el del espejo, ¿cierto? Entonces aquí está dato A con dato A, dato B, se refleja en dato B. Pero este señor no tiene con quién hacer pareja. Por tanto, un RAID 1 en una configuración de un número impar de discos pierde ese número impar. Entonces, Mm. esto no tiene con qué participar. Entonces, fíjense O que sea, si sería fueran 6 discos, entonces sería 3 teras. exactamente, muy bien dicho, tal cual. Así es. Entonces, por acá. Listo. Entonces, sería esto. O sea, eso de por sí es siempre así, ¿sí? Me explico. RAID 0, RAID 1, no sé si haya RAID 2 o no, ¿sí? Ya la Sí. distribución va a depender de lo que nosotros, o de lo que sí, depende de nosotros, lo Ujú, de la distribución. exactamente, sí. Pero entonces, o sea, hay todos los RAID y hay combinaciones de RAID, pero pues les voy a decir solamente los que se utilizan empresarialmente, o sea, los que uno va a cualquier cliente y tiene esos. Bueno. Siguiente. Seguirían los RAID 5. En los RAID 5 no se hace un espejo, sino lo que se hace es una paridad. Cuando se hace una paridad, quiere decir que los datos están distribuidos a través de los discos de tal forma que se puedan dañar. Entonces, por ejemplo, si no se puedan dañar, si hay un archivo que se pone por A, B y C, yo lo que hago es por acá, A, B y C. De tal forma que si pierdo un disco, sea recuperable la información a partir de otro disco. Entonces, esa paridad normalmente se pierde en promedio 17% de la capacidad. Es decir, solamente aprovecho aproximadamente el 83% de la capacidad. Por tanto, para este ejemplo, nos diría que esto sería 5 por 0,83, 3,4 teras. Sí, estoy calculando bien, maestro. 5,83. 4,15 teras. ¿Sí? Esa sería la capacidad utilizable, ¿cierto? Y lo otro que vemos por ahí es un RAID 6. Los RAID 6 no es más que un RAID 5 más un spare. ¿Qué es un spare? Un disco de reserva. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso? Lo que hace es, coge este disco y lo deja de reserva. ¿Sí? Lo deja ahí quieto, sin ningún dato. Y coge estos 4 discos desde acá hasta acá y hace un RAID 5.
Entonces, en este caso, sería 4 teras, el 83% de 4 teras serían 3,32 teras, 32 terabytes, lo aprovechable. Entonces, fíjense que cambia la capacidad aprovechable en cada uno de los casos, con la particularidad del RAID 6, que tiene un disco por allá guardado. ¿Por qué guarda un disco y por qué no? Hablemos de la tolerancia a fallos, o el fault tolerance. El fault tolerance de RAID 0 no hay fault tolerance. ¿Por qué? Porque está dejando pasar todos los discos. Entonces el fault tolerance aquí es 0. El fault tolerance de un RAID 1, como es, como está, como está en espejo, entonces tendría una tolerancia a fallos de 1 por pareja. El fault tolerance de un RAID 5 sería de 1. Y el fault tolerance de un RAID 6 sería 1 más 1. O sea, esto es lógico, pero es 2. ¿Pero por qué lo digo como 1 más 1? Porque puede fallar este 1, que es el del arreglo, que es este mismo que está acá, más este 1, que es el spare, que sería reemplazado por el spare. ¿Sí, sí, claro, hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, 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 hay conceptos que pronto están viendo nuevos. Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Ahora entonces pasemos al siguiente tema, que son los volúmenes. Que aquí ya ustedes empiezan a tomar más sentido con lo que han visto allá en ACH. Entonces aquí, volúmenes. Entonces ya vimos que allá de arriba se formaba un pool, ¿cierto? Entonces aquí hay un pool. Hay un pool grande. Este es nuestro pool 1. Entonces, ¿qué es un volumen? Un volumen, bueno, y vamos a, pongámosle un tamaño a esto, vamos a colocarle 4,15 teras. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo me voy en cadena. Primero los discos, luego lo que conforman los discos, que es el pool. Ahora, ¿qué sacamos de los pool? Entonces, lo que sacamos de los pool son precisamente los volúmenes. ¿Y qué es sacar un volumen de ahí? Entonces, ese pool de 4,15 teras, yo cojo y le saco un pedacito. Cojo acá un pedacito. Ahí todavía Y estamos hablando de las 5 teras de los RAID, ¿sí? sí, aquí están, por ejemplo, en el RAID 5, por ejemplo. O sea, Ok. obtuvimos un volumen de 4,15 teras, independiente de donde lo hayamos acá. ¿Sí? Entonces, agarramos un pedacito. Agarramos un pedacito aquí, por ejemplo, de 500 gigas. Ese pedacito de 500 gigas es un volumen. Pero si nos remitimos al tema de los discos, este pool está soportado por 5 discos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 discos. Entonces, ¿quién me dice en dónde está guardada la información de este volumen de 500 gigas? Es decir, yo por aquí tengo guardados los datos A, perdón, A, B, C y D. No, en otro colorcito. Listo. Si yo quisiera saber dónde están estos datos, A, B, C y D, ¿en dónde están? ¿En qué discos están? Estarían en Mm, todos los discos, en, en los menos en el 4 último. primeros, no sé. No necesariamente los 4 primeros, no se organiza así. La respuesta de Diana es la más cercana de acertada. Están en todos los discos, pero también puede estar en ninguno. O sea, mejor dicho, están en cualquier parte. O sea, esto por aquí pueden estar el A y B en el uno, el C en el otro. Nada, o sea, eso puede estar en cualquier parte. Es Lo decir, en toma, este, o sea, lo toma como la capacidad y ya, o sea, no importa dónde esté. exactamente, ese es el concepto al que quiero llegar. Y es que aquí en este punto ya nos deja de importar los discos duros físicos, sino que nos importa es el pool. O sea, que el pool es el que se encarga Ahí de sí. coger este. Ya Pero entonces yo tengo una pregunta. Sí, Los arreglos de los que usted hablaba antes, eso ya está, o sea, venía entonces configurado con los arreglos.
Sí, a ustedes le entregamos ya configurado con esos arreglos. Así es. ¿Quién hace esa configuración de esos arreglos? El La persona. implementador. Ah, ok. O En este sea, uno es caso el que le fue entregan Hernán. las especificaciones de que sea con nuestros arreglos y ya. Sí, exactamente. Ustedes allá no van a hacer arreglos en realidad, pero sí necesito que sepan de dónde viene todo. Ok. Pero sí, bueno, eso lo hace el implementador. Ah, listo. ¿Listo? Listo. Entonces, ese, ese volumen es simplemente un volumen lógico o por decirlo de alguna forma, suena mal, pero un pedazo lógico de ese pool, ¿sí? Una partición lógica de ese pool. Y ese volumen se traduce en un, ustedes también lo pueden llamar un alumno. O sea, que ustedes les dicen, un alumno, eso es un volumen, ¿sí? Un volumen es igual a un alumno. ¿Qué propiedades tiene el volumen? Tiene un nombre, ¿cierto? Tiene un tamaño, tiene un ID. ¿Qué más propiedades tiene? Eh, El nombre, pool al tamaño, que ID. pertenece, ¿no? ¿El que, perdona? El pool al que pertenece o no. Sí, pool. Ajá, sí es, así es, tal cual. Un volumen solamente puede pertenecer a un pool, ¿no? O sea, aquí la relación es de uno a muchos. De aquí pueden salir muchísimos volúmenes. Pues, y muchos de esos volumen pueden estar en un pool, pero un volumen solamente puede pertenecer a un pool, no puede pertenecer a dos pools. ¿Cómo Ok. eso no le entendí lo último? Espere. ¿Cómo es? No le entendí. Ok, La última parte. listo, lo digo de otra forma. Aquí usted puede llegar y coger esto y partirlo en muchos volúmenes pequeños. Aquí, ¿cierto? Aquí saca otro de 100, aquí saca otro de 50, por aquí saca de uno de 1 tera, ¿sí? O sea, esto lo Sí. puede partir mucho. Pero no puede pasar que por aquí haya otro pool, el pool 2, y un volumen pertenezca a los dos pools. Esto es Ah, ok. imposible. ¿Sí? Entonces, un volumen solamente puede pertenecer a un pool, pero un pool sí puede tener muchos volúmenes. Ya. ¿Listo? Listo. Entonces, efectivamente, estas son las propiedades de esos volúmenes, ¿sí? Y a estos volúmenes es lo que ustedes le sacan snapshots, le sacan todo este tema, todo este tema y a estos son los que lo presentan. Entonces, hablemos, ¿qué prefieren primero? ¿Presentación o snapshot primero? ¿De qué es la presentación? Presentación. Los hosts. No, o sea, la presentación a los hosts, que es lo que les están Ah. pidiendo ahorita. Lo que están solicitando ahora, sí. Sí, Sí, la presentación del alumno. listo. Perfecto. Ok. Entonces, para esa presentación, vamos a hablar por aquí un poquito del almacenamiento, cómo está organizado. Entonces, esa caja grandota que ustedes ven allá, por el almacenamiento, tiene por la parte de atrás, aquí vamos a ver la parte de atrás del almacenamiento. Back. Del storage. Entonces, por aquí esto está dividido en dos. Eso dividido en dos es porque aquí arriba es la controladora A y aquí abajo la controladora B. ¿Sí? Y en cada una de esas controladoras hay unos puertos, hay unas tarjeticas. Y cada una de esas tarjeticas tiene unos puertos, sean 4 o sean 8. Esos puertos que están acá son puertos de fibra de Fiber Channel, fibra óptica o fibra canal, ¿sí? Entonces, cada uno de esos puertos es el que se encarga de la conexión. Para no confundirlos ahorita con temas de SAN, vamos a pensar en que hay un servidor conectado aquí a esto. Entonces, vamos a colocar aquí un server que también tiene un puertico por acá de Fiber Channel. Y entre esos dos cogemos y extendemos una fibra hasta acá.
Entonces acá extendemos nuestra fibra y llega hasta allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en ese y pensemos en un segundo servidor que está por acá. Un server 2. Y ese server 2 también tiene su puertico aquí de fibra. Y ese puerto de fibra lo cogemos y le extendemos un cable hasta este puerto. Entonces, ya tenemos dos servidores conectados al almacenamiento. Esto es una vista física. Ahora veamos una vista lógica. Cuando hablamos de una vista lógica, vemos que por aquí, en las capas que hemos visto, tenemos nuestros discos 1, 2, 3, 4, 5, que estos discos a su vez están formando un volumen, perdón, un pool, y de este pool están saliendo diferentes LUNs, ¿cierto? O volúmenes, ¿cierto? Fíjense que voy en jerarquía de izquierda a derecha, ¿sí? Y por aquí me están llegando mis servidores. Cada uno de esos server que llega acá, servidor 1 y servidor 2, cada uno de su servidor es un host. Entonces, un host es igual a un servidor, ¿sí? ¿Con qué particularidad? Pensemos, vamos nuevamente a la gráfica de arriba y pensemos que este server tiene una segunda tarjeta. Entonces yo cojo y extiendo una conexión hasta acá, hasta la segunda controladora, de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, un host aquí adentro en el almacenamiento puede tener uno o más definiciones de puerto. Es decir, puerto. No la letra fea. En el almacenamiento, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo que día cuando estaba definiendo los hosts, yo le ponía de a 2 puertos a cada uno. Es porque hay comunicación por los 2 puertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el almacenamiento no solamente está viendo mi servidor por este, sino que también lo está viendo por este. Por tanto, yo le digo que los dos puertos pertenecen a un solo host. ¿Sí soy claro con ese concepto? Sí, señora, está ahí, sí. Ok, listo. Qué Ahora vamos a pena, hacer... Carlos. Sí. Qué pena. ¿Puedes repetir la última partecita? ¿Aló? ¿Me escucha bien? Es que ahorita no lo estoy escuchando. La última parte. Ah, ok, listo. Les estaba diciendo que un servidor puede tener uno o más puertos conectados al almacenamiento, que eran estos que yo se las señalaba aquí en rojo, que puede ser esta conexión a esta conexión, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que yo le puedo decir al almacenamiento que relacione un servidor con más de una definición de puerto. Es decir, que cuando yo defino un host en el almacenamiento, tenga 2 puertos. O sea, yo ya le puedo decir, ese host está compuesto por 2 puertos, el puerto A y el puerto B. Bien, que eso me da alta redundancia. Si se me cae una de las fibras, si una de estas fibras se va, entonces lo que va a pasar es que la comunicación se va a ver garantizada por la otra fibra. Por eso en el almacenamiento, perdón, yo debo decir que el host tiene los 2 puertos. Ok. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Y entonces nos queda aquí este espacio vacío, que es lo que ustedes están solicitando en este momento, que es un mapeo. ¿Qué es un mapeo? Vamos a hacer por aquí un zoom a esto. Entonces aquí yo tengo mis hosts, ¿no? Mis hosts, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar que la LUN número 1, que es esta que está acá, es de 500 gigas, la LUN número 2 es de 100 gigas y la LUN número 3 es de 200 gigas. Si estoy siendo muy desordenado, ¿no me entienden? Me dice. Entonces, yo creo esas LUN aquí. Hasta este momento,
¿Ustedes creen que esas las está viendo, o esos volúmenes los está viendo algún servidor? Por el momento no. No, por el No, momento. ¿cierto? Ok. ¿Cómo hago yo para que ese volumen sea visto por algún servidor? Eh, Pues o sea, creando con el como una ID, conexión. el ID de Es la... exactamente, creando la conexión entre los dos, diciéndole, dándoles la mano, diciéndole, usted, señor volumen, viene y se conoce con este servidor. Eso es un mapeo, ¿sí? Eso es el mapeo precisamente, es esa conexión. Decirle, señor host, usted tiene acceso a este volumen, ¿cierto? Entonces aquí yo digo host número 1, conózcase y entiéndase con el alun o el volumen de 500 gigas, ¿sí? Y eso es un mapeo, no es más, Listo, ¿sí? eso se hace para que el host tenga la capacidad que tiene Salud. Exactamente, para que el host le llegue allá ese disco, o sea, él puede haber ese disco, puede, no mentiras, Y disco pueda no es el... trabajar sobre ese disco. O bueno, Exactamente, sobre ese volumen. sobre ese volumen, así es. Yo puedo hacer una presentación múltiple, que es una presentación múltiple, que este volumen sea presentado aquí a estos dos hosts, por ejemplo. ¿Hay algún límite Ok. o no? No, bueno, los límites son altísimos, por allá hay 16 millones y esas cosas, entonces no, o sea, Ah, no, ok. nunca nos va a pegar. Ok, y por ejemplo, la información que tiene Salud, porque imagino que tiene información, ¿sí? Ujú. Eh, ambos hosts la pueden modificar. Sí, sí, bueno, cuando ustedes hacen un mapeo, realmente ustedes dan una propiedad, pero eso no es algo que yo haya visto que personalicen allá. Ustedes pueden dar propiedades en mapeo de read-only o lectura-escritura, ¿sí? Pero allá ustedes yo veo que colocan todo como lectura-escritura, o sea, como read-write. Pero eso pasa es porque los dos hosts pertenecen a un clúster. Entonces, ya ahorita les voy a explicar qué es un clúster. Entonces, los dos hosts tienen la probabilidad y propiedad de actuar sobre la información que está dentro de ese disco para que los dos puedan levantar el servicio en caso tal de que algo falle. ¿Sí me hago entender? Y sí, y por ejemplo, pues un alumno puede ser presentado a varios hosts, pero varios alumnos también se puede presentar a un solo host. Sí, o sea, así esta relación. Shukun y Shushin. ¿Cierto? Ah, listo. También es Sí. válido. Completamente válido. Y también un límite altísimo. Ahí ustedes no ven toda la pantalla. Ah, mentira, sí. Sí, sí, ven toda la pantalla. Perdón, y, o sea, y un alumno a varios clústeres, ¿Un alumno que, perdóname? a varios clústeres. También. Ok. Sí, aquí la relación es muchos a muchos. ¿Listo? Ok. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que yo hice unos clústeres dentro del almacenamiento, ¿cierto? Sí. Sí. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Les voy a decir qué es. Vamos a pensar en que estas relaciones no existen en este momento. O sea, recién yo lo que hice fue presentar los servidores, pero no he hecho mapeos. Todavía no existen Pero estas relaciones. usted lo que hizo fue, bueno, usted creó los clústeres, ¿cierto? Sí, así es, yo creo los clústeres. Ok. Los clústeres en el almacenamiento es de las cosas más sencillas que hay, pero es algo a prueba de errores. ¿Y qué es? Entonces resulta que un clúster de VMware, por ejemplo, para poder ver las máquinas, para que funcionen las máquinas virtuales desde cualquiera de los hosts, en caso tal de alguna caída, es necesario que, es necesario que los volúmenes sean vistos por todos los hosts. O sea, algo así como la presentación que habíamos para lo de 500 gigas, ¿cierto? Y lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que llaman al administrador de almacenamiento, en este caso llaman a Brian, y dicen, hola Brian, por favor, preséntame la LUN de almacenamiento de 500 gigas a los hosts pertenecientes al clúster de base de datos. Entonces, ahí Brian tiene susceptibilidad a dos errores humanos. ¿Cuáles son esos errores? Uno,
que Brian no se sepa bien cuáles son los hosts del clúster de base de datos. O Espera un momentico, segundo, Carlos. Espera un momentico, espera un momentico. claro, Ya, es que me necesitaban acá. Oiga, Carlos, tenemos un problema con Diana. Es que ¿qué pasó? tenemos que una reunión a las 11. Diana, ¿de qué es la reunión? Es que Segundo, activos de segundo. alta y baja. No sé qué puta es lo que van a hacer. Ok, ¿cuándo lo tienen? ¿Mañana? Ya a las 11 o a las 12 digo. La programaron para eso a las 12. Ah, marica, y tan chévere que vamos en la capacitación. La verdad, sí estaba re entretenido. Sí, pues bueno, terminemos aquí Listo, hágale. y ya salen a la reunión. Listo, entonces Listo. les decía, entonces Brian está susceptible a dos errores humanos, que es no saber cuáles son los clústeres de base de datos o de repente sí saberlo, pero que se le olvide presentar algo allá, a alguno de los servidores. Entonces, para eso yo lo que hago al interior del almacenamiento es la conformación de clúster, que al final de cuentas eso es una conformación netamente lógica. Es decir, yo aquí en el almacenamiento cojo y digo el clúster 1 al clúster 1, cambiemos esto de color, vamos a ponerlo en rojo. Al clúster 1 pertenece el host 1 y pertenece el host 2. De tal forma que en el momento que soliciten el mapeo del alumno de 500 gigas, Brian no tenga que pensar en cuáles son los hosts de eso, sino que Brian le presente la LUN al clúster. Y el clúster por sí mismo va a decir, ok, yo estoy conformado por uno y 2, por tanto hago la presentación a uno y 2. Entonces A fíjense que ambos. O ya sea, uno sin se... necesidad de hacer como que una doble presentación de una sola. Exactamente, tal cual, ¿sí ven? Entonces es una conformación lógica bastante sencilla, pero que me quita a mí muchos errores, me quita a mí con la posibilidad de ese error humano que después me puede llegar a afectar el O HA sea, de que de de pronto un se le clúster. olvide presentar una luna a un host. Exactamente, así es, Ah, ok. así es, tal cual, tal cual. ¿Listo? ¿Claros con el tema de presentación, de mapeo? Sí, sí, ¿Ya, sí. Sí, señor. ya están listos para mapear entonces? Entonces, sí, pero entonces, venga, Carlos, es que otra cosita con Diana, es que ese tema de activos de alta y baja, la verdad no sabemos de qué putas nos estaban hablando, porque nos citaron a la reunión y allá tienen la maña de que nos citan y no se sabe para qué es, pero nos citan. Sí. Entonces, pues Diana dice que si se podría usted estar en la reunión, no sé, porque como es que no está ni siquiera Pedro, no sabemos la verdad de qué puta nos van a hablar. No, sí, hágale. Pásenme el link, por fin, me uno. ¿Tienes el link ahí, Diana? Para que se lo pases a Carlos. Ya lo busco. Un segundo. Voy a detener la grabación aquí, ¿vale? Eso, eso.